sí, tiene que ser muy bueno, tiene que ser muy disciplinado, tiene que tener un gran amor al estudio, ser muy respetuoso. Y en este caso me voy a referir a un tema que vale la pena que lo veamos, la cuestión de la fusión de raza. Me da mucho coraje a mí cuando dicen la osada. La osada, la marca de la osada. Es Losada. Juan de Losada es el que viene prácticamente a domesticar a los pamoranos. La pamona es porque el más grande grupo indígena es los pamoranos. ¿Ustedes conocen la pamona? ¿Alguien de ustedes conoce la pamona? La pamona viene por los indios pamoranos. Es decir, ahí está todavía. Es una gran región que abarcaba prácticamente hasta San Fernando. Lo dijo muy bien ahorita Javier, en el sentido de que Cadereyta es, o lo dijo Manuel, cualquiera de los dos. Es decir, hay un núcleo, después va a haber una frontera que era San Cristóbal. No existía Linares. Linares no existía porque realmente existía la hacienda de la Soledad, que era una hacienda que tenía este señor Cristóbal Mendoza de Santillán en 1664. Se la vende a María Díaz de Varela y luego la va a comprar Sebastián Villegas en 1692. La historia de Sebastián Villegas es muy interesante. Es un criollo que llega de la Nueva España, se va a Cadereyta, se hace amigo ahí de los Cantú y los Leal y los de León, que eran los que manejaban a todos, y encuentran una viudita rica, recién viudita, y se casa. Él llega en 1684. Para 1686 ya es alférez y se va al descubrimiento de la Bahía del Espíritu Santo, y en 1686 mismo, en diciembre, se casa con una mujer rica y poderosa, doña Anastasia Cantú, que tienen una hacienda que se llama la Hacienda de San José Montemorelos. Después le compran 200 pesos oro a María Díaz Varela la Hacienda de la Soledad, a un lado de la misión de Gualahuises. La misión de Gualahuises existía desde 1656 y para 1686 recibe prácticamente los derechos de que una legua por bando o por viento es su derecho. De tal manera que la hacienda de Villegas está dentro de la misión de Gualahuises. Y es el protector de los indios gualahuises. Y no los trata bien. Un día de esto le arrima una cueriza a alguien que no quiere jalarle al cuello porque tenía que hacer las cuestiones de las rejas para los ganados. Y el indio, creo que, como todos, eran medio matreros y no muy trabajadores. Al fin y al cabo, el producto del trabajo no era de ellos, pues obviamente hacían las cosas mal. Don Villegas, don Salvador, que no era ninguna perita en dulce, le dan una santa cueriza. Y resulta que los indios de la misión de Gualahuises evidentemente están protegidos por los franciscanos. Y entonces comienza el choque completo. Y dice don Sebastián muy listamente: no, pues yo cedo mi hacienda y cedo todo mi terreno y vamos a formar una villa. Obviamente no les hace ninguna gracia lo de Gualahuises. Pues ve a fundar una villa con tu tierra, no con la nuestra, ¿verdad? Y entonces empieza el pleito. Y bueno, ya lo han dicho aquí, el 18 de noviembre de 1715 los corren a lo que vendría siendo la Escondida, que era el terreno de don Sebastián. Había muchos zancudos, estaba muy desprotegido. Lo único que tenían era un cerrito de piedra de amolar, que todavía lo conocen ustedes ahí, que es el panteón, que era para vigilar que no vinieran los chichimecas a golpearlos. Y dicen los criollos: no, nosotros nos vamos, aquí no nos conviene. Y entonces dicen: danos el llano este llano sí nos gusta. Y ahí se establece ahora sí. Manuel, a partir de 1717 se comienza a hacer la iglesia que ustedes conocen, y sobre todo, lo más importante, desde 1718 existen los canales de riego, que muy bien decían ahorita aquí, siguen siendo los mismos 300 años y uno más. Ahí está todavía, fíjense, como la iglesia y los canales sobreviven a todo el tiempo, y sobrevive sobre todo la forma de ser. Una forma de ser que dentro de ese mestizaje sigue siendo de altivez y de búsqueda de superación. Eso es lo que quedaría como lección de la historia. La gente de Linares siempre ha procurado saber más para hacer más. Es decir, así haya sido suficientemente bien definidas las clases.
la clase poderosa, los criollos, la clase media, los que servían a los criollos, y los peores de abajo, que obviamente todavía siguen siendo lo que es el pueblo trabajador. Aquí mismo en Linares yo le decía que había muy fácil de definir las clases. El casino era la de primera, el club de leones era la de segunda y el revancha era la de tercera. Y estaba muy bien definido completamente los tres estratos sociales que vienen desde hace 300 años. No vayan ustedes a pensar que fue de ayer. Sin embargo, todavía hay un detalle. Cualquiera de ustedes que viva en Villaseca o que viva acá por la salida a San Felipe o allá, toda la gente de Linares, yo he visto cientos, y fui maestro de la preparatoria número 4 y a mucha honra, muchos de los estudiantes de clase media destacan hoy en Monterrey, destacan hoy en Estados Unidos, destacan donde quiera, por esa cultura tan especial que tiene la gente de Linares. Por encima de las adversidades, vamos adelante. Y vamos adelante en razón precisamente de una conciencia histórica. Es decir, no estamos aquí para hablar de cuentos. Yo podría contarle un cuento muy interesante. ¿Cuánto termino? Fíjense, acá por el rumbo de San Carlos, había una tribu de indios brava, grosera, malvada, terrible, y para ponerlos en orden, les iban a dar por acá por Cerro Prieto, por Leones, iban a formar una misión. Estoy hablando de 1772. Estos indígenas llevaban el nombre de tacuarines, de genio díscolo, maloso. Todavía mucha gente que dice, cuando hay uno que es medio mandrero, dicen, ven un tacuarín. Bueno, los tacuarines eran un grupo de indios chichimecas, pero irredentos. ¿Qué quiere decir irredentos? Que no tenían remedio. Es decir, todavía los hay, pero realmente la mayoría, hay los tres segmentos. La clase dominante, que es un segmento muy pequeño, la clase media, que es un segmento más amplio, y la clase muy humilde, que ya afortunadamente se integra. ¿Gracias a qué? Gracias a la educación. Eso hay que admirarle a Linares. No es la Tena de Nuevo León, no, es simple y llanamente un municipio que tiene una tendencia ancestral de buscar luces a través de la educación. Y esto, Manuel, creo que es una lección de la historia. Por ello termino. Yo quisiera terminar esta plática interesante hoy. Yo creo, para mí ha sido muy interesante, he aprendido muchas cosas hoy, la verdad. Espero que no se hayan pasado aburridos. Una buena siesta después de esto puede ser muy agradable. Y no les cobramos la pastillita. Ustedes se preguntan qué pasó con la familia. ¿Alguien sabe alguien de ustedes desciende de don Sebastián Villegas y Cumplido? No, Estevita no. Yo sé que no eres, pero ya eres de aquí. Él no tuvo hijos. Bueno, espérame, que ahí se adivina. No, cuando empezaste a decir que neolítico, nadie de aquí hablamos. Bueno, muy bien. Don Sebastián casó con una viuda, pero la viuda traía recientito, tenía una hija que se llama María de León. Esa María de León llegó, y esta María de León casó esa hija con un rico, otra vez, que ricos están interesados, ¿verdad? Con un hijo de Pilar de la Garza que se llama Julián de la Garza. Entonces, don Sebastián, Anastasia, la hija María casó con Julián de la Garza, pero cuando iba a dar a luz murió, y la criatura, adiós. Pero Julián de la Garza, muy bien largo, se volvió a casar y tuvo muchos hijos. Se casó con una parienta, Trudis de la Garza, su parientita, estaba mejor que la conocía. Entonces, tuvo muchos hijos, y una descendiente de ella, de este señor, se casó con Ignacio del Valle, y ese descendiente de Ignacio, ese hijo de estas gentes, se casó con una García, y entonces su descendiente fue Pedro José García del Valle, que vive en esta casa, gobernador constitucional del Estado de Nuevo León. Bueno, ya le conté. No estaba guapísimo igual que yo, te lo digo yo. Entonces, y esa es familia García del Valle,
ahora hay muchos García, todos los García parientes de este señor, hay muchos García, el doctor Pedro García Nandín, Rosita García Noriega, toda la familia de García Noriega, García Nandín, García Leal, García Benítez, bueno, todas estas gentes son descendientes de los fundadores. Indirectamente, porque realmente, bueno, ahora otro detallito que nunca he investigado, yo no sé si tú lo habrás hecho, y no quisiera que lo platicaran, no sé si lo puedes platicar. Don Sebastián adoptó dos indios. ¿Sí es cierto? Dos chichimecas. Se llamaban Villegas de Chico, era indio. Eran indios, dos. Entonces, quién sabe si esos indios adoptivos que llevaban el apellido Villegas tuvieron hijos. Así es correcto. Pues no sé, en realidad nada más es una cuestión de investigar. No, los tengo como no. En 1736 hay eso no lo sé yo. Para que decir cuando no sé algo. Es que realmente hay un documento que ojalá se lo voy a regalar aquí bueno, tengo un año de estárselo regalando, que es en 1736 se dan todos los solares. Y dentro de ellos están los herederos de Sebastián, que son indígenas y que todo lo logran tener, vaya, su solar y su tierra, pero realmente consanguíneamente no. No se consanguíneos, pero a lo mejor mucha gente que lleva el apellido Villegas ahí. Ellos sí, Bueno, porque son sobrinos por el lado de son sobrinos de Pero estamos hablando de la gente de Don Sebastián. Pero tenía un hermano, Don Sebastián, ¿no? Sí, José Guido. Villegas, pero él era gente de la Suprema Corte de Justicia, que fue el que ganó el pleno. Me sería interesante algún día pagar un estudio de algún investigador que vaya a investigar dónde están los parientes del fundador. Porque puede haber parientes. Sí. Yo lo que Esas gentes eran de Tlaxcala, de la antigüita de Tlaxcala. Don Pablo lo hizo, nomás que no sé dónde quedaría. Ese es muy bien. Bueno, ¿no tienen ustedes alguna pregunta? A ver. Digo, a mí me pagas, Qué ofrecido, oye. A ver si te dan permiso. Pregunta, licenciada Martínez. ¿Alguna pregunta? Todo bien entendido. Bueno. Señor Medina. No. Entonces, de verdad no hay preguntas. ¿No quieren tener preguntas? No. La persona. A ver. Es nada más un comentario. Yo de veras que ha sido una agasajo estar escuchando. Qué interesante está todo esto. Nunca se deja de aprender y felicidades de ver. Bueno, cerramos con esto, porque estuvo muy bonito. A mí me gusta mucho contar historias. Ahorita no contamos historias, pero hay una historia muy interesante que parte de algo que decía Manuel y que me hace ruido. Linares se convierte en la parte central del comercio entre lo que es el Don Santander y lo que es, por supuesto, el nuevo Reino de León. Estamos hablando de 1766 a 1776. ¿Por qué es muy interesante este periodo? Porque se descubre a un lado de San Carlos unas hermosas vetas de plata, que ahí se va a formar un pueblo que se llama San Nicolás de Croix. Y todo el comercio de San Nicolás de Croix, de San Carlos, de Burgos, el centro era aquí en Linares. Y existía un personaje muy interesante, nacido en Murcia, en la España rica, que se llamaba Don Ginés de Queclas. Don Ginés de Queclas tenía en Linares en el año de 1770 una tienda impresionante como no se puede ustedes imaginar. Dominaba el comercio desde Camargo a Reynosa y desde Reynosa al refugio. El refugio, el puerto del refugio es Matamoros, y por supuesto todo lo que es esta banda de Tamaulipas que ustedes conocen. ¿Qué es lo importante de Ginés de Queclas? Ginés de Queclas se muere, y se muere célibe, o sea, no se casa. Lamentablemente todos sus hermosos caudales quedan. Sí, seguramente él vestía calzón de español y se paseaba por las calles de Linares de aquel siglo XVIII. Ya se podrán ustedes imaginar con toda su prepotencia y toda su majestad, pero lamentablemente se muere. Y lo más interesante del cuento es que quedan todos los balances del comercio, todo lo que se comerciaba, agujas, telas, dedales, etc. Y hay una cosa interesante: el día que muere
deja, creo que 200 o 300 cueros de ciervo, o sea, de venado. Tanto venado había que evidentemente en el inicio del siglo XIX, perdón, toda la gente usaba pantalones de cuero. Es decir, era muy frecuente el pantalón de gamuza y la camisa, porque no tenían para un segundo par. De tal manera que esto se mandaba a San Luis Potosí y de San Luis Potosí se procesaba la gamuza, y por esa razón es muy común todavía que se tenga por ahí chaquetas de gamuza. Pero en ese tiempo casi la mayoría de la gente no usaba lo que ustedes conocen como el calzón de manta, sino el calzón de gamuza. Es interesante, un día de eso les cuento más. La historia de Nuevo León se ha perdido, puesto que la Secretaría de Educación, a través de los años que inventa y que ensayan esos proyectos, que aplican esos proyectos de ensayo y error, la currícula de las escuelas ya no se imparte. En nuestra década la materia se llevaba en el nivel de secundaria y pues todo el mundo se interesaba por saber cosas de nuestro estado. Hoy nuestros alumnos les preguntamos qué se festeja el 15 de septiembre y no saben de veras por qué se van a suspender las clases este día, quién sabe. De hecho, hemos perdido el nacionalismo. En este proyecto de globalización, en la aldea global, se está perdiendo la identidad nacional. Así es. Qué lamentable. Eso es cierto, y eso es. Yo me recuerdo, y yo no soy muy viejo, cuando estudié en la escuela secundaria de Mariano Escobedo, allá en los años 70, el libro de Historia de Nuevo León de Santiago Roel. Claro, y me acuerdo de los maestros que se preparaban, eran maestros sencillos como los de ahora, no venían de las familias de Anastasia Cantú y de Sebastián Villegas, pero eran maestros que se preparaban, que se interesaban. Me siento yo que tuve el privilegio de tener que se fundara en mi ser un civismo que me ha permitido amar a México, y sinceramente creo yo que sí, los jóvenes, estoy de acuerdo. Desgraciadamente a nivel nacional hay una apatía terrible. Los mexicanos modernos están apáticos al proceso histórico de la nación. A nadie le interesa en el fondo si lo que pasa en la nación. Siento a veces yo que participo en la Coparmex de aquella, hay una apatía a veces, que si el seguro social está bien o está mal, ¿no? Y si el alcalde es bueno, no, pues son 3 años, espérate 2 y medio más. Entonces, que si las miembros del cabildo son buenas o malas, pues se aguántenlas. ¿Verdad? Porque realmente nuestra apatía ha hecho que realmente nosotros no seamos unos buenos mexicanos. Mano. Bien, si nos puedes contar, jóvenes, porque a veces cuando viene un maestro de historia de la clase, pone cara de que materia de relleno, qué flojera, ¿para qué quiero saber la historia? Entonces es importante que los jóvenes sepan por qué es conveniente que conozcan la historia de los países. Fíjate, sí, yo creo que es muy importante. Y no nomás sino la historia universal. Mira, qué importante es saber, sobre todo en la cuestión del derecho. Una vez que tuve una plática con unos alumnos, le dije, a ver, ¿te acuerdas de esa reunión que tuvimos aquí? Muy interesante. La primera vez que el hombre intentó convivir, ya no éramos animales salvajes descendientes del mono, nos quisimos reunir como grupo en una sociedad. Lo primero que hizo el ser humano es establecer las reglas de esa convivencia, y por eso se creó la ley. La ley es el resultado de las reglas de la convivencia. Entonces, eso pasó en lo que hoy se conoce como Irak, en el Medio Oriente. Y esos pueblos que ahorita estamos en un estado más salvaje, fueron los pueblos que nos dieron o nos permitieron llegar a ser lo que nosotros somos ahora. Nos casamos, vivimos, nacimos. Eso
canijos son los culpables de que vayamos a la escuela. Son los culpables de que nos casemos, los que se casen ya no. Son responsables de pensar que los padres deben de mantener los hijos. Son responsables de pensar, pero no puede haber en algunas culturas, que los hijos mantengan a los padres. Porque, por ejemplo, si en China un hijo no mantiene al padre, lo meten a la cárcel. Pero si en Estados Unidos un hijo mantiene a su padre, dice que es un tonto. Son culturas, pero aunque hay variaciones sobre el mismo tema, el estudio de la historia nos va a permitir entender el por qué las leyes son como son. Entonces no podemos amar la ley si no amamos la historia. Bueno, aquí hay una abogada, perdón. Dos ejemplos por qué se debe conocer la historia, simplemente para que vean. Hay una disposición constitucional que establece que un extranjero no puede adquirir por ningún motivo ni título ninguna propiedad 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y 50 kilómetros a lo largo de las costas. ¿Por qué? Pues ¿qué pasó en Texas? Se trajeron a norteamericanos a poblar Texas. ¿Con quién se iban a identificar? Con su país de origen, aunado a que eran asusados por el gobierno central norteamericano que buscaba el expansionismo. Dos, y por último, otro ejemplo que implica que hubo gobernantes que tenían sentido del histórico. Para constituir una sociedad anónima o de cualquier otro tipo, sociedad anónima, asociación civil, etc., se requiere antes la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahora la Secretaría de Economía, pero tiene que haber una declaración expresa que no admisión de extranjeros y que en el caso que se admita deberán de considerarse mexicanos para el efecto del bien que tienen en México, de los intereses. Es la inteligencia de que si invocan la protección de su gobierno en caso de expropiación, eso ya no lo dice, pero se entiende, habiendo problemas, perderán automáticamente su derecho de propiedad. Ese es otro principio constitucional. ¿Por qué? Pues ya se resolvió lo que le pasó a Juárez. Y me mandaban los barcos a reclamar intereses, hasta de un suizo que se nacionalizó francés, para reclamar dineros que le debían, y hasta la guerra de los pasteles y todas esas experiencias. El legislador las tiene que tomar en cuenta, pero ¿quién le diga? Abusado con esto. Luciano, nomás una añadidura. El expresidente Fox habrá conocido la historia de México. No, es muy privado. Yo creo que no, definitivamente. A ver, vamos a volver a despedirnos. No, yo realmente les agradezco muchísimo su atención. Linares cumplió 300 años en 2012. Hubo varias festividades y en lo personal, desde noviembre del 2011 escribe en el Facebook toda la historia, todo bien documentada, desde 1642. Ahorita vamos apenas en 1833. Creo que sí, creo que más o menos en 1833. Y hay un detalle muy interesante con lo que decía ahorita Manuel. Manuel de Militerán, que estaba muy identificado con la gente de Linares, le dice a la gente: vamos a perder Texas. Les voy a dar una carreta, una yunta de bueyes, dos arados, 2 machetes, 2 talaches, 2 hachas, para que se vayan ustedes al Valle de Texas. Obvio es decirte que de aquí del Nuevo Reino de León ninguno se fue. Ninguno se fue porque si algo sobraba en ese tiempo, por supuesto, era tierra. Y si algo sobraba, por supuesto, también era amor a la tierra. Dos cosas. Pero si alguien ahí como un pequeño anuncio comercial le gusta y tiene Facebook, busque Historia de Linares. Creo que hay algunas cosas interesantes que vale la pena porque están documentadas. El link es Historia de Linares. ¿Y cuántos seguidores tienes? Yo les digo ahí a Manuel, le aprendo mucho. Todo lo que sé se lo debo acá a Manuel. Como 2.300 más o menos. Bueno, vamos a terminar hablando del enemigo de los Estados Unidos.
quiero decirles a ustedes que, para que entiendan el valor simbólico de la historia, en los Estados Unidos, en su capital, Washington, en el Congreso de los Estados Unidos, todos los días, no hay día que no haya un congresista que no invoque a los padres fundadores de los Estados Unidos. Todos los días. Que si Franklin dijo esto, que si Payne, que si Washington, que si Jefferson, que si Jackson, que si... Todos los días están buscando la esencia del futuro americano en las bases que sentaron los padres de la historia americana. Y así nosotros, los linarenses, todos los días debemos de buscar en la historia de esta ciudad las bases que sentaron nuestros padres fundadores. Muchas gracias. Se acabó. Muchísimas gracias, agradecerles el que hayan estado con nosotros y comprometernos para que sigue siglo XIX y luego sigue el siglo XX. No se les vaya a olvidar.